Hola, te habla el pastor David Moreno de la Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Te hago una cordial invitación por este medio para que nos visites en la página web del YouTube. Esperamos que sea una bendición a través de estos mensajes y que Dios te edifique tu vida a través de esto. Va a ser una bendición para todos nosotros. Que Dios te bendiga. Ahora en día hay muchos hombres que se consideran papás porque engendraron un hijo y ese hijo, hermano, solamente lleva su sangre, pero no lleva sus enseñanzas, no lleva su tiempo de él. Eso no es ser padre, hermanos. Engendrar un hijo lo hacen los animales también, ¿verdad? Aún los animales engendran hijos. Los perros engendran hijos, los caballos engendran caballos. Hermanos, nosotros los hijos de Dios procreamos hijos y sabemos enseñarles a él, hermanos, los buenos modales a nuestros hijos. Decía la vez pasada, hermanos, que hay un promedio de 143 millones de niños, hermanos, sin padres alrededor del mundo. 143 millones. ¿Sabe cuántos millones tiene Guatemala? ¿Alguien sabe cuántos millones tiene Guatemala de personas, no de niños? Habitantes. ¿Cuántos tiene Guatemala? ¿Alguien sabe? No, los hermanos de Guatemala no saben. El Salvador, ¿cuántos habitantes hay? Se cree que son como 6 millones de habitantes en Guatemala, en El Salvador. Como 8. Imagínense, hermanos, o sea que si ponemos todos estos niños en Guatemala, en El Salvador, todo Centroamérica, hermanos, no caben porque son demasiados niños que hay, hermanos, sin un papá. Y qué tan importante, hermanos, es la enseñanza de un padre. Y dijimos, hermanos, que hay muchas razones por qué los niños no tienen un papá. Una de ellas, hermanos, número 1 es el divorcio. Hermanos, número 2 es la fatalidad de muerte, una muerte. Tercero, hermanos, dijimos que era lo que es, hermanos, pobreza. También, hermanos, lo que la gente se mueve de un país a otro, deja sus hijos en otro país, hermanos, y promete traerlos al país donde se movió o promete regresar, hermanos, y ya no regresa, sino que se hace otra familia en ese país. También, hermanos, están aquellos que andan, ¿cómo se llama?, sembrando hijos por todos lados, hermanos, y estos hijos quedan regados. Entonces, esas son las 5 más grandes que hay. Hay muchas otras tal vez que pueden haber, hermanos, pero de poco a poco, hermanos, estamos teniendo una sociedad que los muchachos no saben qué es una enseñanza de un padre, que tengan, hermanos, a alguien masculino ahí a su lado, por muchas razones. Dijimos que 5 de ellas, hermanos, son las más principales. Es, hermano, difícil ahora en estos días. En Estados Unidos es uno de los países, hermanos, donde esto se da a cada momento. Una estadística muestra, hermanos, que en Estados Unidos hay 72% de los niños en Estados Unidos no tienen un papá. No solo el 50%, sino 72% en Estados Unidos no tienen el papá. Por eso decíamos, hermanos, que en un evento, un pastor, hermanos, era un evento grande y un pastor preguntó a los hombres cuántos quisieran que su esposa fuera como su mamá, que tuviera características, que tuviera ideales como su mamá, y los hombres todos levantaron las manos, hermanos, y dijeron sí. Después preguntó a las jovencitas cuántos quisieran casarse con un hombre como el estilo de su padre, hermanos, a lo que ninguna contestó, nadie levantó las manos. ¿Se ha fijado usted, hermanos, que el Día de la Madre es bien fuerte? Las ganancias más grandes, hermanos, son el Día de la Madre. Ventas, hermanos, los papás, ¿cómo se llama? Los hijos sacan mucho a comer a las mamás, pero el Día del Padre no es algo muy grande, ni aquí en Estados Unidos, que aquí tratan de hacer comercio de todo, hermanos, ni aquí es tan grande el Día del Padre, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos fallado mucho, hermanos, en lo que realmente entendemos lo que es ser padre.
Otra de las características que hay, hermanos, que hay muchos, dijimos el sábado, que tienen papá, pero están igual que los que no tienen padre, porque ellos nunca están ahí, no tienen tiempo. Hermanos, muchos papás han entendido que el ser padre es traer un cheque a la casa y proveer para las necesidades del hogar, hermanos. Y eso es ser un buen padre. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron. Así nos enseñaron, hermanos, la sociedad, de que traer un cheque, hermanos, darle el cheque a la mamá, hermanos, y ya sale de su responsabilidad y ya se terminó, hermanos, la responsabilidad del padre. Eso no es ser padre, hermanos. Padre se tiene que invertir tiempo. Se tiene que dedicar tiempo, hermanos. Aquí vamos a ver un padre que dedicaba tiempo, aún, hermanos, en los momentos difíciles. No importa que tan ocupado esté usted, hermanos. A veces creemos que nuestras prioridades, hermanos, cuando están chicos nuestros hijos, es 2 trabajos. Todo mundo aquí en Reno, hermanos, tiene 2 trabajos. ¿Por qué? Porque hay que sacar a los hijos adelante, dice uno, ¿verdad? Pero ¿sabe usted, hermanos, que eso no es la prioridad? El problema, hermanos, es que nosotros queremos 2 trabajos porque queremos vivir, hermanos, como una sociedad nos ha enseñado que hay que vivir, que hay que tener, hermanos, estos aparatos de último modelo, hay que tener un buen carro, hay que tener todas estas necesidades, hermanos. Y, hermanos, desperdiciamos algo muy precioso, hermanos, que es pasar tiempo con nuestra familia, pasar tiempo con nuestros hijos, hermanos, algo que realmente, hermanos, es nuestro trabajo. ¿Sabe usted, hermanos, que en la tradición judía, primero, hermanos, el niño, el varón, lo criaba la mamá, pero después de un cierto tiempo, hermanos, 11, 12 años, lo terminaba de criar el papá. El papá terminaba de formar este hijo y este muchacho, hermanos, era lo que el papá había sido. ¿Por qué Jesús era el carpintero? ¿Por qué le decían el carpintero? Porque José era el carpintero. Entonces, hermanos, Cristo aprendió el oficio del papá y el papá era el carpintero y entonces, hermanos, la familia le enseñaba el oficio, hermanos, que el papá era. Entonces, el papá le enseñaba, hermano, toda la experiencia suya que tenía, hermanos, a los hijos. Por supuesto, hermano, también le dedicaba tiempo a las hijas, pero en este caso era la mamá que tenía que enseñarle a cocinar y todas estas cosas, hermanos, que eran primordiales, hermanos, en aquel tiempo. Hermanos, entonces tenemos a un modelo, un hombre aquí que la verdad, hermanos, no encontramos en la Biblia un hombre modelo número 1 de papá, porque el único mejor padre que podemos tener es Dios. Todos hemos fallado. Encontramos, hermanos, todos los hombres fallaron. Fíjense que uno de los grandes hombres, hermanos, en la Biblia, que fue un gran hombre, un hombre, hermanos, que como músico fue el mejor músico, como rey fue el mejor rey, como guerrero fue el mejor guerrero. No ha habido otro guerrero en la Biblia como este hombre, David. Pero como mujeriero, hermanos, ninguno le llegó a los pies tampoco, porque aquel que se quiera creer mujeriero, hermanos, David tenía cientos de mujeres. Pero como padre, no sirvió como padre. Como padre, hermanos, fracasó en su familia. Otro que fracasó como padre fue Salomón, porque como su padre fracasó, también Salomón fracasó como padre. Entonces, han habido grandes hombres de renombre en la Biblia que no supieron ser padres también. Y ahora en día, hermanos, por no ser padre, un padre ejemplar, nuestros hijos sufren. David, hermanos, los hijos sufrieron las consecuencias por no ser un padre ejemplar. Miramos, hermanos, que entre su familia habrían pleitos. Un hermano quería matar al otro hermano. Otro hermano violó a su propia hermana. Un hijo le quería quitar el reinado a David. Hermanos, pero si usted ve, era un hombre sumamente ocupado. David, hermanos, se la pasaba en la guerra. David se la pasaba, hermanos, en el reinado. David, hermanos, se la pasaba en la música. David se la pasaba en todas las cosas, menos en lo que debería de ser padre. La Biblia nos dice, hermanos, en primera de Timoteo, nos habla a los diáconos, a los pastores, a los que son líderes, hermanos,
que tenemos que aprender a tener a nuestros hijos en sujeción. Y sujeción no es, hermanos, que nuestros hijos estén quietos. Un hijo no se sujeta, hermanos, por estarlo regañando. Un hijo no se sujeta por gritarle. Un hijo se sujeta porque usted lo ama. Y cuando ese hijo ve que usted ama a ese hijo, hermanos, cuando usted le hable, ese hijo se va a sujetar a usted. Trate de sujetar a un hijo que no es suyo, no se va a sujetar. ¿Por qué? Porque no es su hijo. No le va a hacer caso. Para que podamos entender, hermanos, ya lo leímos esto, pero lo vamos a leer rápidamente. Véngase aquí a Lucas capítulo 8, verso 40 al 55. Capítulo 8 de Lucas, verso 40, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Hermanos, vamos a ver a un hombre, hermanos, que tuvo una gran dificultad para llegar a Jesús. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Porque tenía una hija única de 12 años que se estaba muriendo. Mientras iba la multitud, le oprimían. Hermanos, había una gran multitud, porque aquí vamos a ver, hermanos, que en medio de esta narración se cuenta otra narración, la mujer, hermanos, de flujo de sangre. Llama la atención, hermanos, algo bien curioso. Los dos eventos tenían 12 años. La niña tenía 12 años. La mujer con el flujo de sangre tenía 12 años también. Verso 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Qué maravilla. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y mira lo que dice. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Si le dijo, Señor, si esto está apuñado aquí, te puchan de un lado a otro. ¿Y cómo dices que quién te ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Mira, hermanos, es que no era un toque de que lo habían tocado así nada más. Era un toque con necesidad. Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose. No es de esto lo que voy a predicar, pero ¿por qué se asustó la mujer? Solo quiero darle una pequeña introducción. ¿Por qué cree que se asustó la mujer? ¿Qué de malo tenía que la mujer lo haya tocado? ¿Alguien sabe por qué? Era inmunda, no podía estar ahí, incluso tenía que estar retirada, lejos. Entonces ella tuvo miedo a ser descubierta, ¿verdad? Dice, vino temblando y postrándose a sus pies y declarando delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Verso 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga, acuérdese que vuelve aquí otra vez a la historia de Jairo, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo, y serás salva. Verso 51, entrando en casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y miren lo que hizo, la gente se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. La gente decía, pues la niña está muerta. Verso 55, ¿verdad? Verso 54. Mas él tomándolo de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Verso 55. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer.
Dijimos, hermanos, que este era un hombre principal de una sinagoga, que este hombre, hermanos, era un hombre ocupadísimo, un hombre que tenía cargos muy fuertes, hermanos, en la comunidad. Pero se acordó, hermanos, que había alguien que podía ayudarlo. Fíjese que como hombres, hermanos, como padres, tenemos la responsabilidad de salvar a nuestra familia. Nuestros hijos están muriendo espiritualmente, hermanos. Otros ya están muertos. Usted dirá, bueno, estamos aquí todos vivos. Sí, hermano, pero espiritualmente hay muchos niños, muchos jóvenes muertos. Sus papás, sus hijos se mueren espiritualmente y a ellos les da poco. Hermanos, sabiendo que hay una persona que puede resucitar a sus hijos, hermanos, que se llama Jesús. Pero a ellos les da poco. ¿Por qué? Porque están tan entregados, hermanos, en el negocio de hacer más dinero. De poder, ¿cómo ver? Ellos pueden tener más dinero. Hermanos, ¿para qué? Para tener mejores cosas. Hermanos, ¿de qué les sirve todas esas cosas si sus hijos se van a ir al infierno? Qué triste, hermano, que nuestros hijos se van a ir al infierno por no dedicarles el tiempo necesario a nosotros. Como padre hay una obligación espiritual, hermanos, de saber manejar a nuestros hijos, saber llevar a Cristo a nuestra casa. Como padre, hermanos, Jairo llevó a Cristo a su casa. Como padre, hermanos, es nuestra responsabilidad que en nuestra casa esté Cristo, hermanos, para que pueda resucitar a nuestros hijos. Nuestros hijos están muriendo espiritualmente en la droga, en la prostitución, hermanos, en el alcoholismo. Se están muriendo, hermanos, y nosotros no hacemos nada. Como padre pensamos, hermanos, que porque nosotros venimos a una iglesia, nuestros hijos van a tener el mejor comportamiento. No, hermanos, eso no es así. Como padre, hermanos, se lo digo con experiencia. Yo estaba en una iglesia, hermanos, donde trabajaba los 7 días a la semana. Y había perdido el tiempo para mis hijos. Porque los 7 días estaba metido en la iglesia. Hermanos, era el copastor de la iglesia, el líder, el principal de la iglesia. Y uno de mis hijos, hermanos, el mayor, andaba en drogas y yo ni siquiera me había dado cuenta. ¿Qué clase de padre es aquel, hermanos, que sus hijos están muriéndose, hermanos, en su casa y no se da cuenta? ¿Por qué? Porque uno está tan descuidado y ocupado en otras cosas, hermanos, y que sus hijos no están, hermanos, recibiendo la atención. El hecho de que usted venga en la iglesia no quiere decir, hermanos, que sus hijos no están probando drogas o no están metiéndose cochinadas en su cuerpo, hermano. Eso no los va a alejar a ellos. Solamente hasta que usted hable con ellos y tenga una buena relación con ellos. Me acuerdo cuando por cosas, yo sé que Dios, hermanos, por su misericordia, no es por el destino, sino por la misericordia de Dios, hermanos, me permitió descubrir, hermanos, la gravedad que había. Y, hermanos, tomé manos en el asunto y le dediqué tiempo. Yo no voy a decir que no le dedicaba tiempo, hermano, dedicaba mucho tiempo, pero más de mi tiempo era para las cosas, eventos de la iglesia. Que no es malo estar en la iglesia, hermanos, pero a veces uno se casa más con la iglesia que con la familia. Y uno está más casado con la familia, hermanos, que con una iglesia. Y usted no vaya a decir, entonces ya no voy a venir. Si a puras penas viene a 2 servicios aquí a la iglesia, hermanos, y vaya a decir ahora, entonces no voy a venir. Entonces usted, hermanos, no está en nada. Quiero decirle, hermanos, que gracias a Dios, Dios me permitió, hermanos, estar a tiempo ahí. Y yo digo, tal vez algunos hermanos hasta sabían qué es lo que andaba haciendo este muchacho. Y era el principal, uno de los principales de la iglesia, hermanos, y no había control de parte mía. ¿Usted cree que eso es vergonzoso predicarlo? No, a mí no me da vergüenza. ¿Sabe por qué lo digo? Porque usted como padre, hermano, tiene que cuidar a sus hijos. Tiene que estar al pendiente de ellos. Cristo, hermano, llegó a la casa de Jairo. La muchacha estaba muerta, hermanos, hablando de muerte literal, hermano, pero Cristo la resucitó. A veces nosotros, hermanos, nuestros hijos se están hundiendo, hermanos, y no buscamos ayuda.
No, queremos esconderlo en la sociedad. Que no lo sepa el pastor, que no lo sepa nadie. Hermano, eso no arregla el problema. El problema lo arregla, hermano, buscando a Cristo, buscando soluciones, buscando ayuda, hermano. Esa es la manera. Y eso lo hace, hermano, solamente un padre. Cuando hay padres en la casa, hermano, tiene que preocuparse por sus hijos. Y estoy hablando de padres que se preocupan por sus hijos. Hay gente, hermanos, que lo que lleva a su casa, hermanos, en vez de llevar a Cristo, es muerte. Véngase aquí, le voy a contar una historia. Véngase a la segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 39. Y dice la Biblia así, entonces, hermanos, en el verso 34, y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como para montes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Mira, gente que lleva cosas a la casa y no sabe qué es lo que está llevando a su casa. Por eso, hermanos, sepa bien lo que está llevando a su casa. A veces hay gente que está metiendo medicinas y tantas cosas en su casa y sus mismos hijos se están enfermando con esa clase de medicinas, hermanos, adictos. Verso 40, después, dice verso 40, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, mire lo que dijeron, gritaron diciendo, varón de Dios. ¿A quién le dijeron? Al hombre de la casa. Hay muerte en esta olla. Y no lo pudieron comer. Mire, hermanos, un hombre mandó a buscar algo que comer y dijo, esto se ve bueno, hay que comerlo. Lo llevó a la casa, hermanos, y cuando estaban comiendo, alguien se percató que eso era veneno lo que estaban comiendo. A veces, hermanos, en nuestras casas, nosotros llevamos cosas, hermanos, y veneno estamos dándole muerte a nuestros hijos, hermanos. Qué triste ver que nuestros hijos, hermanos, el ejemplo que ven a nuestro papá, hermano, tomando ahí y traerme otra cerveza a los niños, hermano, servirle otra copa a los niños sirviendo como cantinero, hermano. Les estamos trayendo muerte a nuestros hijos y después estamos preocupados porque nuestros hijos, hermanos, son borrachos. Porque muerte les estamos trayendo nosotros a ellos. Queremos que nuestros hijos sean ejemplares, pero nosotros no somos ejemplos para ellos. A veces, hermanos, en vez de enseñarle cosas modales a nuestros hijos, les enseñamos la muerte a nuestros hijos. Usted les anda comprando videos, hermanos, de matar, videos, hermanos, de hechicerismo, videos, hermanos, donde puedan jugar los niños, hermanos, y lo que les está enseñando, hermanos, a ser criminales, a ser adictos, hermanos, y usted gasta ese dinero. ¿Por qué? Porque como no quiere pasar tiempo con ellos, hermanos, lo que hace es comprarles un videojuego, hermanos, y que se entretengan los niños, pero más no sabe, hermano, que es muerte lo que usted les está dando a sus hijos en sus manos, por entretenerlos un ratito nada más en sus casas.